minutos pasan de las 12 del mediodía. Pablo García, media sesión, director de IDEA Conserva Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Creo que me escuchas, pero te escucho bajito. Pablo, buenas. Hola, buenos días. Buenos Vale, días, Eva. perfecto. Quería preguntarte, ya tenemos por fin desvelado esa gran incógnita de cómo, diría crecimiento de la eurozona, pero bueno, es lo que es, 0,1% en el primer trimestre. La tasa interanual es verdad que goza de algo más de vigor. Y estas expectativas sobre Alemania, no sé cuál es el escenario, Pablo. ¿Qué anticipáis, qué esperáis mirando a esta vieja Europa? Bueno, es un escenario bastante complejo, ¿no? Donde todos estamos esperando una desaceleración, pero quizá lo importante es saber cuánto de grande va a ser esa desaceleración, porque como bien has comentado, un 0,1% el PIB del primer trimestre preliminar, el quarter on quarter es pírrico, aunque la Comisión Europea ayer subió en 2 décimas su previsión de crecimiento para el PIB de este año. Pero estamos encontrándonos en que en la eurozona tenemos una brecha entre la industria y los servicios, ¿no? Lo cual hace el desafío mucho mayor para el BCE. Y viendo un poco el ZW de expectativas, pues las expectativas son flojas, claramente. Y para muestra un botón lo que ha hecho esta mañana Vodafone, ¿no? Anunciando unos recortes de plantilla importantes, ¿no? 11.000 trabajadores, que está un poco en línea con lo que veníamos insistiendo en Diva Conserva Value. Los recortes que se han producido no solo en el sector tecnológico en Estados Unidos, sino también en el sector bancario, el sector industrial, toda esa oleada de despidos tiene que llegar por el ciclo más retrasado en Europa, y así está siendo. Incluso China, que tiene un ciclo distinto, ese decoupling clásico de los últimos años, pues nos está demostrando que sí que hay crecimiento, pero el crecimiento es inferior, y mucho me temo que el máximo estará alcanzándose en este segundo trimestre, tercer trimestre como punto álgido quizá, pero desde luego para el 2024 las expectativas son o el riesgo sigue estando a la baja. Así que si no nos ayuda China, aunque sí nos ayudará, digamos, bajando el nivel de precio, no nos ayudará en el crecimiento a la vieja Europa. Así que el problema no está en los servicios, que lo hemos visto incluso los PMI de servicios han sido bastante buenos los del mes de abril, pero lo tenemos digamos, en la parte industrial manufacturera que está siendo bastante desastroso o caótico. Así que bueno, la lectura positiva de la micro, como hemos visto con los resultados empresariales, que son claramente mejor de lo estimado los 2 últimos trimestres, se empaña un poquito con una macro que está desacelerándose. Pero bueno, todo esto es un poco de expectativa. Si se desacelera menos de lo previsto, y como ha dicho la Comisión Europea, elevando las estimaciones, pues bueno, quizá el mercado incluso se lo podría tomar bien, pero eso entre tú y yo, el mercado está bastante apático, ¿no? Bastante sin rumbo, esperando catalizadores que desde luego ahora los bancos centrales, después de haber tomado sus decisiones, por mucho que le busquemos 3 pies al gato, no va a haber movimientos en los próximos 15 días. Estás señalando efectivamente cómo parece que el mercado espera algo, porque está viendo la vida pasar, parece ser, más o menos, a la espera de que llegue, pero lo que son las expectativas, para nada. Son halagüeñas, decías, los bancos centrales han tomado sus decisiones. Hoy parecía, además lo veíamos en esas guild, en ese mercado de deuda británico, como el enfriamiento del mercado laboral, bueno, no, tocaba de alguna manera las perspectivas sobre nuevas subidas en el Banco de Inglaterra, pero la hoja de ruta está marcada por todos, la lucha contra la inflación está ahí, mientras al mismo tiempo el crecimiento, y sobre todo si miramos a la manufactura y ese nombre propio de Alemania, no sé cómo agrava el escenario. ¿Cómo conviven esos datos y esa...? Desde luego, en el caso de Reino Unido, teniendo una inflación del 10,1%, por cierto, hemos visto a países como Suecia con una inflación en abril del 10,5% year on year, ¿no? O sea, que parece que nos está eclipsando un poco, que España está en el 4,1%, que incluso la eurozona en un 7%, parece que nos miramos el ombligo. Son tasas muy elevadas, ¿no? Pero el caso de Reino Unido está siendo una debacle, ¿no? Ya lo hemos visto en los últimos 6 meses, como han ido, digamos, dando bandazos, y el señor Sunak parece que está intentando encarrilar. Pero los datos de
de desempleo 3,9% empieza a subir, el Jobless Claim Change en 46.700 pues no es satisfactorio. ¿Qué va a hacer el Banco de Inglaterra? Creo que son ya 12 subidas consecutivas desde diciembre del 2021. Es decir, es que la situación se complica, pero teniendo una inflación del 10,1%, la general es un auténtico desastre, ¿no? Y ya los tipos están en el 4,5%. Así que, bueno, pero la verdad es que, bueno, no, en el 4,75, si no me equivoco ya, porque con tantas subidas uno pierde la cifra, ¿no? Después de la última subida del 11 de mayo. La verdad es que, francamente, la situación sigue siendo muy compleja. Lo que quizá todos tenemos claro es que las subidas de tipo, como bien ha apuntado Lagarde, van a generar una desaceleración del consumo, incluso el incremento de las condiciones crediticias, por supuesto, como ya apuntaba ayer en Estados Unidos, y nos está llegando a Europa. Y eso solo puede traernos caída del consumo. Por eso hemos insistido en nuestra prudencia con sectores como el de autos o incluso el sector textil. El consumo tiene que caer por una financiación más cara y más complicada. Entonces, eso, siendo 2/3 del PIB, pues blanco y en botella, eso va a generar una desaceleración clara y va a generar lo que hemos visto, insisto, con Vodafone, que va a haber reducciones de plantilla en las grandes y medianas compañías. Así que, bueno, pues eso es un aviso a navegantes, ¿no? Pero el mercado, insisto, que parece que eso estaba dentro del juego de expectativas y por eso el comportamiento es bastante discreto, tanto en el mercado de bonos como en el de divisas, como incluso en el mercado de renta variable con subidas mínimas y pues intentando interpretar y buscar el rumbo, ¿no? Estamos en una lateralidad que a nadie le gusta, pero bueno, pues el futuro es bastante, digamos, incierto, ¿no? Uno de los activos, ¿no? Por los que controlar la respuesta del mercado, y estamos viendo cómo parecía que el petróleo ayer se recuperaba, además en medio de esas informaciones de que Estados Unidos va a volver a llenar sus reservas estratégicas, que el año pasado recibieron un fuerte vacío, ¿no? Para sacarlo y combatir la inflación, y sin embargo estamos viendo cómo finalmente se está dando la vuelta en medio de todas estas referencias que hemos ido conociendo esta mañana, también con los datos que ha ido ofreciendo la Agencia Internacional de la Energía. Y en ese contexto quiero preguntarte, mirando sobre todo ese mercado del petróleo, cuál es realmente, hasta qué punto está descontando ese escenario recesivo, esas dudas sobre el techo de deuda, que ahora te preguntaré, cómo evalúas ese activo. Bueno, yo creo que en contra de lo que muchos analistas opinan, de que el mercado estaba siendo caótico o no estaba siendo razonable o lógico, yo no estoy tan de acuerdo. Hemos visto, si tenemos un ciclo de recesión o de soft landing, lo que suele funcionar mal son los tips cíclicos, es decir, los cíclicos pesados, ya sea petróleo, ya sea metales, minas, y son estos sectores los que están en negativo en el year to date. ¿Qué otro sector suele evolucionar mal con subidas de tipo, creación crediticia? El sector inmobiliario, que tanto hemos comentado en negocios de televisión, también está en negativo. Y el precio del crudo está cayendo. Es verdad que se especula, después del recorte de producción ya iniciado a principios de mayo, que va a haber otro recorte más en los niveles de producción, y eso podría ser un revulsivo para que el precio del crudo, que ha testeado el West Texas Instrument en los $70 barril, y el Brent pues también está de capa caída buscando los mínimos del año, pues podrían tener un revulsivo en el corto plazo, ¿no? Pero el Brent está incluso por debajo de los $75 barril. Es decir, eso sí tiene lógica. Y si pensamos que China va a tener una desaceleración para 2024, pues también. Es decir, que los mercados no están teniendo un comportamiento tan descorrelacionado. Incluso la tecnología norteamericana, que está mucho más protegida de esos precios del crudo, de esa desaceleración, porque son líderes en sus sectores, porque son compañías con caja neta, no tienen demasiada deuda, por lo cual las restricciones crediticias no son lo más preocupante. Bueno, pues si han hecho ajustes de plantilla prematuros, están teniendo un buen comportamiento. El Nasdaq sube un 18-14% en máximos del año. Por eso insisto que, aunque el año está siendo complejo, al fin y al cabo estamos teniendo unas cotizaciones sectoriales relativamente razonables para el entorno actual. Voy a preguntar sobre sectores, sobre estrategia. Ya has señalado algunas cuestiones, advirtiendo lo que tenemos que esperar. Pero antes quería pasar sobre lo que es otro de los grandes eventos del día, o un capítulo más, esas negociaciones, despacho Oval, Biden, McCarthy,
demócratas republicanos y ese techo de deuda. ¿Hasta qué punto, pese a las advertencias de Yellen, crees que llega la amenaza de ese default en la primera economía del mundo? Bueno, Janet Yellen, que está en su puesto, la secretaria del Tesoro norteamericano, tiene que incidir en decirle, señores, pónganse de acuerdo, el espectáculo es bochornoso. Cuando estaba al frente de la Fed también lo hacía, ¿no? Es decir, todos los que tienen dos dedos de frente lo comentan, pero es que estamos hablando de que quienes gobiernan el país no son esos, son políticos, ¿no? Entonces eso entraña egos personales de por qué no nos hemos sentado antes, como decían los republicanos, o ya si vamos al señor del largo flequillo, el señor Donald Trump diciendo pues que no se pague la deuda, porque la culpa la tienen los demócratas. Es que de verdad, se han escuchado tantas sandeces que es muy complicado recopilarlas en un minuto. Mi sensación es que esto es algo que ya hemos vivido durante muchos años. Yo soy ya perro viejo, con lo cual mete muchos titulares, a veces mete algo de presión. Es verdad que los CBS obviamente tienen que cotizar al alza esta inquietud, pero sería una catástrofe. Pero bueno, no es la primera vez que vemos que la administración se cierra, ¿no? Que sería la traducción al castellano que ya nos pasó hace unos años. Es bastante ridículo y es bastante mezquino por parte de uno y otro bando que se echen unos a otros las culpas, ¿no? Un país con posibilidad de pagar su deuda, que lo incumpla simplemente por unas nefastas negociaciones políticas, tanto uno como los otros son culpables de este error, ¿no? Así que, bueno, pero los mercados están relativamente tranquilos sobre los CDS, que es verdad que ha tenido un comportamiento que parece esto un país emergente. Lo hemos puesto en algunos de nuestros diarios de mercados diciendo, bueno, no pensamos que llegue, esto no tiene sentido, pero ahí está la realidad de los CDS norteamericanos cotizando pues con incrementos de tensión en los seguros de impago en los CDS. Mirando ya más a estrategia y poniendo nombres propios sobre la mesa, estabas apuntando cómo hay que esperar esa caída del consumo, esos despidos de Vodafone. De última hora tenemos, por ejemplo, resultados como los de Home Depot, que recorta sus previsiones del año por la caída de la demanda. Al mismo tiempo estamos viendo al magnate, a Elon Musk, diciendo que lo de los despidos lo tiene que decidir él. Evidentemente, el momento es acuciante para todas las empresas asistiendo, ¿no?, a lo que está siendo la ralentización de la demanda, esos precios. ¿Cuál es la estrategia por parte de Diva Conserva Value? ¿Cuál es la receta? Bueno, desde luego permite un chascarrillo, porque este señor Musk es que yo creo que decide en su empresa hasta el menú del día de la cantina, ¿eh? Es decir, es que descender a esas decisiones es que este hombre no confía ni en su madre, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Pero bueno, nuestra posición es bastante clara y no es nada controvertida. Nuestra apuesta por la tecnología está funcionando muy bien. La Big Cap, hemos insistido que 8 valores del Standard & Poor's está explicando prácticamente el 82% del performance, con lo cual no vamos a cambiar nuestro apetito por un Apple, por Microsoft o por Google. Por otro lado, nuestra visión en Europa es un poquito más comedida, visto que estamos casi un 14% arriba, y lo que hemos hecho pues buscar sectores bastante defensivos, es decir, creemos que el riesgo está, como hemos dicho, en el consumo, en los autos, en el sector retail, pero sin embargo nos ha funcionado relativamente bien pues las apuestas que hemos hecho en telecoms, que hemos hecho incluso en pharma y en algunas industriales que se han defendido bastante bien. Y compañías de calidad. Yo creo que hay muchos inversores, que es normal, y muchos analistas que están defendiendo buscar el value y los valores de medium small cap. Yo creo que no es el timing. Es decir, creo que si viene, no digo un credit crunch, pero sí un tensionamiento en los niveles de deuda, hay que evitar compañías endeudadas o con balances menos sólidos. La oportunidad ahora no está ahí. Entonces preferimos compañías como Walter Kluwer o compañías de este tipo que nos han funcionado francamente bien, o Genmab, que publicó unas cifras bastante buenas, o Straumann, la compañía suiza, ¿no? O sea que estamos haciendo un stock picking muy de buy and hold, que ha funcionado bien, con largos en tecnología norteamericana, fuera del sector inmobiliario, infraponderando sectores cíclicos pesados. Tenemos algo, tenemos una Shell y tenemos también pues una Glencore en cartera, esperando que se aclare la oferta sobre la compañía canadiense. Pero bueno, con quizá demasiada liquidez para el entorno actual, esperando alguna caída de mercado para tomar
posiciones, y en los mercados de bonos pues igual, ¿no? Está esto un poquito complicado, ¿verdad? Para tomar decisiones muy agresivas. Yo creo que es un año, y nosotros hemos estado muy viscerales en algunos momentos, apostando por sectores o compañías, para estar un poquito más con la media, para tener unas posiciones más neutrales, ¿no? Por esa falta de claridad de los mercados que han ido dando bandazos sin saber exactamente hacia dónde nos dirigimos en el segundo semestre. Así que prudencia, y al señor Mas decirle que, hombre, que confíe un poco más en sus equipos, ¿no? No hace falta descender hasta el menú del día. Esa cantina de Elon Musk. Pablo García, director de IVA Consol Family, como siempre ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias, Eva. Nosotros, antes de hacer una pequeña pausa, tenemos que hablar de uno de los protagonistas del mercado.